Viernes 10 de marzo de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Les contamos que los candidatos presidenciales realizaron varias actividades proselitistas en la ciudad de Quito. Hoy inició la campaña electoral de cara a las próximas elecciones del 2 de abril. Vamos a revisar otros titulares y luego el detalle de la información. Empezó la campaña electoral para la segunda vuelta. El CNE tiene listo el cronograma de actividades previos a las votaciones del 2 de abril. Tenemos el gran simulacro nacional 15 días antes de la elección, en este caso el domingo 19 de marzo tendremos ese simulacro. Con un recorrido por el Comité del Pueblo y un almuerzo popular, Lenín Moreno inició la campaña de la segunda vuelta. Vamos a construir 325.000 viviendas, óiganme bien, 325.000 viviendas, generando 136.000 empleos. Guillermo Lasso inició la campaña en Quito con el respaldo de Causa Democrática. Estos caballeros representan lo más importante de una sociedad: los valores democráticos, los valores éticos. El presidente de la República, Rafael Correa, constató los servicios de salud y las vías en Quevedo. Este sueldo, y esta es una bodega, hay otra, y les mandan a comprar. Eso es corrupción, boicot, no sé qué más. En lo internacional, la Corte Constitucional de Corea del Sur destituyó a la presidenta Park Geun-hye por un escándalo de corrupción y tráfico de influencias. Hoy inició oficialmente la campaña electoral para la segunda vuelta. El Consejo Nacional Electoral tiene previsto un calendario de actividades previos a las votaciones del próximo 2 de abril. A partir de hoy hasta el 30 de marzo, los dos binomios podrán realizar sus actividades proselitistas a nivel nacional. Esto según lo establece el calendario electoral para la segunda vuelta. El Consejo Nacional Electoral tiene previsto, como ocurrió en la primera vuelta, realizar un simulacro a nivel nacional y en las delegaciones existentes en el exterior. Tenemos el gran simulacro nacional 15 días antes de la elección, en este caso el domingo 19 de marzo tendremos ese simulacro. El máximo organismo electoral ha dispuesto además que el último día para publicar pronósticos y encuestas sobre la preferencia electoral entre los dos binomios finalizará el 22 de marzo, es decir, 10 días antes de las elecciones. Desde el 23 de marzo se iniciará la distribución del material electoral a nivel nacional, priorizando las provincias de la Amazonía. El inicio del silencio electoral, en este caso, empieza el día 31 de marzo, a la medianoche, a primera hora del 31 de marzo. De ahí, como ustedes conocen, también desde el viernes opera lo que se llama la ley seca hasta el mediodía del día lunes 3 de abril. Al igual que ocurrió en la jornada anterior, las personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada ejercerán su derecho al voto el 30 de marzo. En 38 centros de rehabilitación del país, en 20 provincias de este país. 24 horas después y con la ayuda de la Policía Nacional se receptará el voto de las personas con discapacidad. El voto en casa para las personas con discapacidad, que está planificado el 31 de marzo. Finalmente, los ecuatorianos están convocados a las urnas para elegir a su nuevo presidente el próximo 2 de abril. Carlos Flores, Ecuador TV. Un recorrido por el sector del Comité del Pueblo al norte de Quito y un almuerzo popular fueron parte de las actividades de campaña del aspirante a llegar a la presidencia del Ecuador, Lenín Moreno. El populoso barrio del Comité del Pueblo fue el primer sector de la capital en ser visitado por el candidato del Movimiento Alianza País. En su recorrido estrechó las manos de los moradores que le expresaron su respaldo y llegó hasta las canchas para confirmar dicho compromiso a través de dirigentes y vecinos de la zona. Queremos darle la mejor de las bienvenidas, porque esta es su casa, este glorioso Comité del Pueblo. Queremos un futuro para nuestros hijos, para nuestros niños, para nuestros nietos. Queremos un futuro. Moreno explicó las propuestas que contemplan su programa de gobierno. Destacó la necesidad de fortalecer como prioridad el apoyo del sector social desde una perspectiva integral y a favor principalmente de los estratos más vulnerables. Hay que darle oportunidad a los matrimonios jóvenes, a la gente pobre. Contraria a la propuesta de su opositor, señaló, que ofrece eliminar impuestos. Porque con 3.800 millones de dólares que él quiere eliminar de los impuestos,
que lo pagan 6.000 personas, óigame bien, solo 6.000 personas. Se afecta a 17 millones de ecuatorianos. 10 veces se pagaría el programa toda una vida. A los banqueros les dieron, a los ecuatorianos pobres, ¿por qué no? Díganme ustedes, ¿por qué no a los pobres? El empleo a través de dinamizadores de la economía, como la construcción, es otro de los ejes. Vamos a construir 325.000 viviendas, óigame bien, 325.000 viviendas, generando 136.000 empleos. Su siguiente actividad fue el compartir de un almuerzo popular en el Mercado Central de Quito. En medio de música y un ambiente festivo y gastronomía típica, compartió con los asistentes. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y en horas de la tarde y noche, Lenín Moreno cerró sus actividades en su primer día de campaña para la segunda vuelta en un evento en la Casa Barrial El Calzado, en el sur de Quito, al que asistieron personas con discapacidad. Ahí Moreno escuchó las inquietudes de los asistentes. Y con una cabalgata, el candidato a vicepresidente de la República por Alianza País, Jorge Glass, inició también la campaña electoral en la provincia de Manabí. Los ciudadanos le dieron un emotivo recibimiento. En este inicio de campaña, el candidato a vicepresidente Jorge Glass estuvo en la zona norte de la provincia de Manabí, donde participó de una cabalgata por las principales calles del Cantón Santa Ana. Y el Ecuador de hoy, el Ecuador de la producción, del agricultor, de la agroindustria, de los centros de salud, de las escuelas de alta tecnología que estamos construyendo e inaugurando en la ruralidad de mi patria. Quisimos arrancar en Manabí estos 20 días muy intensos de campaña electoral para llevar nuestro mensaje al pueblo ecuatoriano. El Ecuador de hoy, de salud gratuita y educación gratuita, versus el Ecuador de la bancocracia. Posterior a ello, el candidato a vicepresidente mantuvo una reunión con organizaciones productivas y representantes ganaderos, quienes brindaron su apoyo al binomio Lenín y Glass. A lo largo de todas las gestas democráticas que hemos vivido, hemos apoyado siempre a la 35. Somos herederos de esa estirpe de Alfaro, de esa estirpe de los montoneros de Alfaro, entonces estamos aquí dando la cara. Incluso somos garantes como Montubio de esta revolución ciudadana. El pueblo santanense, flameando banderas y recibiéndolo con muestras de cariño al candidato Jorge Glass, afirmaron que solo con ese gobierno Manabí se ha desarrollado. Por ello, brindan su apoyo al binomio. Todos sabemos que esta es una política ya hecha. Y tenemos esa valentía de decir que todos estamos agradecidos. La 12ª triunfo de la Revolución Ciudadana. He votado por 11 veces ganado y vamos por la 12ª ganada. Es el binomio del pueblo. Hemos visto en todos los lugares que tenemos la posibilidad de andar. He visto las lindas carreteras, he visto la atención a la gente, es la ayuda que llega a la gente más pobre. Desde Santa Ana, con imágenes Elías González, Kerly García, Ecuador TV. Y deudores de buena fe, representantes de comunidades amazónicas y del pueblo Montubio manifestaron su apoyo al binomio de País Moreno-Glass. La candidatura de Lenín Moreno en su carrera por llegar a Carondelet sigue sumando el apoyo de diversas organizaciones sociales y colectivos, como por ejemplo del grupo de deudores de buena fe de la banca cerrada después de la crisis del 99. Y realmente gracias a las políticas que se van plasmando ya de manera anticipada, hemos logrado llegar a este feliz acuerdo que realmente reivindica nuestras vidas. Así es que ello nos compromete a seguir adelante en la lucha hasta llegar al triunfo con el compañero Lenín. Manifiestan su respaldo al proceso de gobierno actual, pues dicen han sido atendidos 18 años después de la tragedia provocada por el feriado bancario. Y hemos sido víctimas de los malabares de la banca corrupta que nos puso deudas sin haberlas tenido ni conocido. También llegaron ciudadanos desde la Amazonía para manifestar cuál será su postura a partir de este viernes en que arranca la campaña de cara a la segunda vuelta. Las obras se ve en los territorios, en cada una de las nacionalidades que habitamos en la Amazonía, se ven los productos concebidos. Por esa razón nosotros hasta el momento estamos respaldando al compañero Lenín Moreno. Representantes del pueblo Montubio se pronunciaron de forma similar a favor de la candidatura de Alianza País. Hemos llegado a un acuerdo y junto con la coalición de organizaciones sociales, pues estamos prestos a luchar hombro a hombro para darle un apoyo rotundo, un sí rotundo a la candidatura del compañero Lenín Moreno. Alexis Moncayo, Ecuador TV.
Y también el binomio Lasso-Páez inició su campaña electoral en Quito, en la tribuna de los Chiris, ubicada en el norte de la ciudad. El programa arrancó desde horas de la tarde con la presentación de artistas nacionales. Ya en horas de la noche, el candidato Guillermo Lasso llegó a la tarima acompañado de su familia y de los asambleístas que fueron electos en los comicios del pasado 19 de febrero. Durante su discurso, Lasso explicó nuevamente su plan de gobierno. También la candidatura de Guillermo Lasso recibió el respaldo de la agrupación Cauce Democrático. Lasso considera que se trata de lo mejor de la clase política, criterio con el que están en desacuerdo los ciudadanos. Se trata de una amalgama que junta políticos de antaño, muchos de ellos gobernaron el país dejando ingratos recuerdos entre la ciudadanía. Sin embargo, Lasso los describió en estos términos. Estos caballeros representan lo más importante de una sociedad: los valores democráticos, los valores éticos, y son ejemplo para la nueva generación que pretende dirigir los destinos del país. Si bien para el candidato de la derecha, políticos como Osvaldo Hurtado pertenecen a la mejor estirpe de políticos, quienes se vieron afectados por los paquetazos de Hurtado en 1983 no piensan lo mismo. En ese tiempo, como no había luz, subían la luz, subieron el agua. Bien, y entonces las cosas en el mercado ya también subieron bastante. Llegaríamos a lo mismo de siempre, que son los mismos de siempre, nunca han hecho nada. Otro ciudadano consultado señala que estas figuras que ahora respaldan a Lasso están lejos de ser lo mejor. Todos son iguales, todos son iguales. Yo le digo, todos son lo mismo, como digo, ¿no? Porque Lasso también quiere privatizar, dice cuenta ahora, dice que va a bajar los impuestos. ¿Cómo va a bajar los impuestos? Nos dejen la casa peor. Recuerdan, por ejemplo, como representantes de la izquierda democrática que figuraron en el anuncio público de este respaldo propiciaron políticas de precarización laboral. Bueno, ahora se ha compuesto con este gobierno, se ha compuesto porque ahora ya no existe eso, ¿no? ¿En qué perjudicó la tercerización? O sea, porque como le digo, les tienen solamente por horas a los trabajadores. Entonces, en cambio, ahora por lo menos ya tienen su trabajo seguro. Sin embargo, el agua y el aceite comulgaron en un hotel de Quito con el único objetivo de impedir que el modelo político que persigue Alianza País continúe. César García, Ecuador TV. Ahora revisemos el historial político de varios de los integrantes de Cauce Democrático y las consecuencias que su gestión representó en la vida del Ecuador. Quien encabeza la lista de políticos de Cauce Democrático es el expresidente Osvaldo Hurtado, quien junto a varias figuras de antaño no solo que gobernó el país, sino que fue parte de lo que la Revolución Ciudadana denomina la partidocracia, calificativo del cual no reniega Hurtado. ¿Qué fue aquello que se dice partidocracia? Fue el gobierno de varios partidos políticos. ¿Cómo es el gobierno de los Estados Unidos? Hurtado, quien asumió el mandato tras el deceso del presidente Jaime Roldós, dejó un legado en el que durante su administración, el PIB en el año de 1983 fue menos del 3.3%, la inflación ascendió a 63%, duplicó el precio de la gasolina y el transporte urbano e implementó una de las mayores devaluaciones al sucre. Hoy se alinea con Lasso en pro de la democracia, aseguró. Para apoyar a un candidato que se ha comprometido a restablecer el Estado de Derecho. Guillermo Landázuri no solo fue expresidente de la izquierda democrática, un partido tradicionalmente opuesto a los principios de la derecha. Cuando fue presidente del Congreso Nacional, junto al también exmilitante de la ID, Andrés Páez, hoy binomio de Lasso impulsaron legislaciones que fomentaron la tercerización y por ende la precarización de los derechos laborales. ¿No va contra la izquierda democrática esto, los principios de la izquierda democrática? No, yo creo que hay temas en los cuales hemos coincidido en los valores fundamentales, pero la orientación política es diferente. Otros, como el ex canciller del Ecuador, José Ayala Lasso, afín a los socialcristianos, no tiene problemas en afirmar que sus actuales alianzas están por encima de las ideologías. Hay que dejar de lado las ideologías. Yo personalmente creo que de alguna manera los que hablaron de la crisis de las ideologías después de la caída del muro de Berlín tuvieron razón. Elsa de Mena, exdirectora del SRI durante su administración, pese a que impulsó reformas a la institución, no supo canalizarlas en el cobro debido de tributos a los grandes acaudalados del país, como es el caso de Álvaro Noboa y el mismo Guillermo Lasso. A esta lista se suman el ex ministro de Defensa José Gallardo, el ex vicepresidente Pedro Pinto y Pablo Vetter, expresidente del Banco Central y protagonista de la dolarización del país. Son los antecedentes de quienes hoy pliegan al proyecto político de Lasso. César García, Ecuador TV.
Y sobre las propuestas, Guillermo Lasso propone crear 1 millón de empleos, sin embargo esto contrasta con una normativa en favor de la tercerización que fue aprobada en el 2004 por el Congreso Nacional, cuya autoría fue de Andrés Páez, exdiputado de la Izquierda Democrática. La propuesta del banquero Guillermo Lasso es crear 1 millón de empleos en 4 años, pero hasta el momento no ha presentado los mecanismos para alcanzar ese objetivo. El planteamiento además sería contradictorio con lo que hizo en 2004 su actual compañero de fórmula Andrés Páez. En mayo de dicho año el Congreso de la época aprobó el proyecto de ley reformatoria al Código de Trabajo, mediante el cual se regularon los servicios de tercerización laboral, normativa propuesta por el entonces diputado Páez, que beneficiaba al empleador y no al empleado. En las calles de Quito, personas quienes trabajaron para empresas tercerizadoras aseguran que esta fue una forma de explotación laboral normada en nuestro país. Estas empresas tercerizadoras eran las beneficiarias de lo que le correspondía al trabajador. Claro, era malo, no era como ahora. Ahora estamos ya, como dicen, apenas día que entra está afiliándose al seguro. Y hay quienes aseguran que la tercerización laboral favorece a una parte y perjudica a otra, dentro del plano de las relaciones obrero-patronales. Un tema a favor del empresario, pero tal vez puede estar perjudicando en algo a los empleados. No teníamos derechos, nada por el estilo, probablemente jubilación ni nada de eso. La tercerizadora se dedicaba a enfocarse solo en la parte laboral, pero cuando existía algún reclamo se deslindaba de esos temas. Las asambleístas María José Carrión y Alexandra Ocles aseguran que Páez siempre ha estado con las tesis neoliberales que proponen la explotación de los trabajadores. Una persona que ha cambiado tanto de ideologías, una persona que responde a intereses absolutamente privados, que no ha sufrido lo que el pueblo ha sufrido, no puede sino tener dobles discursos. Históricamente el señor Páez ha sido promotor de la tercerización del empleo, de la precarización laboral. Carrión por su parte cree que la promesa del candidato Guillermo Lasso de crear zonas francas a la postre lo que hace es fomentar la explotación al obrero y encarecer los servicios. Las zonas francas para la salud significa que serán hospitales privados para la gente que puede pagar, y la limosna, como están acostumbrados, la limosna para el pueblo. Ellos son los padres de la tercerización, los padres del neoliberalismo, los padres del periodo bancario. La tercerización, el trabajo por horas y la intermediación laboral, formas de empleo calificadas por el actual gobierno como precarización laboral, fueron eliminadas en 2008 a través de un mandato constituyente, beneficiando a más de 1 millón de personas. Alex Llanos, Ecuador TV. Y a pesar de no existir presos políticos en nuestro país, el candidato de la Alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, plantea indultos vía decreto a quienes hayan sido supuestamente perseguidos durante el actual gobierno, planteamiento criticado por funcionarios públicos. Fue durante su más reciente recorrido por la ciudad de Guayaquil, en donde el presidenciable por la Alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, adhirió una oferta de campaña. En la primera semana de nuestro gobierno vamos a expedir un decreto para indultar a todos aquellos policías, dirigentes indígenas, dirigentes sociales, políticos, que han sido injustamente perseguidos. No obstante, Ecuador se le ha reconocido como un país libre de presos políticos. El jurista Gonzalo Silva además recalca cuáles son las condiciones para ser beneficiarios de un indulto. Su fallo o su resolución o providencia se encuentre ejecutoriada, 1, y 2, que se encuentre cumpliendo la pena. Por eso en el aspecto político se considera la propuesta como sin fundamentos, como para ser ofrecida. No hay perseguidos políticos, 10 años de democracia, lo que hay es gente que ha malversado recursos del Estado, que ha huido, que no ha enfrentado la justicia y que ahora se han vendido a un candidato que les ofrece regresar. Paola Pavón, secretaria de la política, además aclara que en este gobierno lo único que se ha hecho es aplicar la ley, algo que el propio Lasso se jactaba cuando se desempeñaba como gobernador del Guayas en el gobierno de Yamil Maguad en el año de 1998. Lasso cuestionó las manifestaciones realizadas en protesta por las medidas tomadas por el régimen en octubre del mencionado año. La ley es la ley y todos estamos obligados a cumplirla. A quienes invitan a paros sin asumir, sin considerar los riesgos que significan esas convocatorias. Más de 100 personas fueron detenidas. Un ejemplo adicional es de esta publicación, donde se recuerda que Guillermo Lasso, con el mismo cargo, expulsó a un analista venezolano. La razón, presuntamente, José Luis Cordeiro se habría burlado del presidente Maguad. Dicho extranjero habría cuestionado la política económica del expresidente. Sin embargo, ahora en campaña asegura que mediante decreto indultará a los perseguidos políticos. La lista la vamos a conformar
entre toda esta sociedad ecuatoriana. En redes sociales ya se han publicado algunos nombres. Ahí se mencionan a los hermanos Isaías Dazum, Carlos Pareja Yanuseli, Charlie Pareja Cordero, todos prófugos de la justicia, así como Fernando Villavicencio, quien incluso es parte de las personas que abiertamente respaldan su candidatura. Personas que con Lasso, en caso de llegar a la presidencia, serían indultados. Alex Llanos, Ecuador TV. Y según el presidenciable Guillermo Lasso, si llega a Carondelet, la Ley Orgánica de Comunicación será derogada. Esta es una de sus ofertas de campaña. Sin embargo, esta misma normativa le serviría para denunciar si es víctima de algunos medios de comunicación. El candidato por la alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, denunció ser víctima del linchamiento mediático. Utilizando medios públicos que se financian con dineros suyos. Así fue como presentó la cadena televisiva Ecuavisa el reporte de noticias donde el candidato Guillermo Lasso intenta desvincularse de la historia que lo ubican como artífice del feriado bancario del 8 de marzo de hace ya 18 años. Según análisis del sociólogo Homero Ramírez, lo adecuado ha sido refrescar la memoria colectiva. O le dicen la verdad o le dicen cosas que no son de su interés escuchar porque no le conviene a su campaña electoral. La queja del banquero aspirante presidencial figura en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Comunicación, esa misma que de ser presidente planteará su derogatoria. Y dejemos ya esta alcahuetería de tanta presión y persecución a los medios independientes. El decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, Clever Loor, observa contradicciones en lo que sería una estrategia. Por lo tanto, pienso que él tratará de hacer muchísimas cosas, lo que le dictaminen sus asesores. Hay que victimizarse, hay que rezar, hay que orar, hay que ir a la iglesia, hay que salir, hay que andar con no sé qué cosas. Ramírez ve otros intereses. Él no puede quejarse, él pertenece a la banca y los intereses de la banca y de otros medios son claros. Él es favorito en la mayoría de los medios privados. La Comisión Investigadora de la Deuda Pública en el 2007 reveló que hubo un proceso ilegal para el congelamiento de depósitos en el año 99 y que tuvo responsables directos. Así lo dijo Eduardo Valencia, quien fuera presidente de ese proceso auditor. Osvaldo Hurtado, a través de Cordes, vinculado a la banca serrana, el Partido Social Cristiano, Álvaro Guerrero, Guillermo Lasso y Roberto Vaquerizo presionan a Maguad para el congelamiento de depósitos. Y yo resulta que no ven ustedes mi firma. Por favor, ser cómplices es totalmente dañino hacia la moral y hacia las buenas costumbres de un ciudadano. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Para expertos económicos, la crisis financiera en nuestro país inició en 1994 con la promulgación de una ley que favorecía a la banca, la misma que dio paso a que la Junta Monetaria 2 años después conceda al quebrado Continental más de 485.000 millones de sucres. Una de las personas quien avaló tal decisión fue Guillermo Lasso, banquero y exministro de Economía. En su calidad de vocal de la Junta Monetaria y a la vez representante de los bancos privados del Ecuador, Guillermo Lasso, dueño del Banco Guayaquil, fue una de las 16 personas quienes aprobaron el primer crédito subordinado a una entidad financiera con problemas de liquidez, convirtiendo a este capítulo, según expertos, como el inicio de la crisis bancaria ecuatoriana. Esto sucedió entre el 19 y 20 de marzo de 1996. Al mismo tiempo, ellos estaban manejando y controlando sus propios negocios. En este caso estoy hablando de negocio como el sistema financiero, en donde el dinero se convierte en mercancía, hacer plata más plata más plata. En ese momento el tema era urgente para salvar al Continental, cuyos dueños eran los hermanos Ortega Trujillo. Por eso bastaron 14 horas para entregar un crédito de 485.000 millones de sucres, es decir, más de 133 millones de dólares de la época. El Banco Continental pasa a manos del Banco Central. Prácticamente, digamos, el banco quiebra y el Estado, a través del Banco Central, sale y salva a ese banco. Dando paso a la entrega de recursos millonarios que fueron cedidos a pesar que por más de un año el Banco Continental no pudo mejorar su situación financiera. La intervención del Estado al Continental se hacía efectiva. La mejoría del banco quedaba en manos de un nuevo gerente, Pablo Lucio Paredes,
pero los 485.000 millones de sucres nunca fueron devueltos y de repente el Continental cerró sus puertas. Yo tuve una cuenta de ahorros que tuve aproximadamente unos 100.000 sucres era en ese entonces. Viene que quebró el banco, que tuvimos que hacernos malabares para poder salir y continuar con el negocio. Pero ¿cómo se logró este salvataje bancario al Continental? La respuesta es simple. Gracias a la Ley General de Instituciones Financieras aprobada en el gobierno de Sixto Durán Ballén, bajo el aval del Congreso de la época, cuya mayoría parlamentaria era liderada por los socialcristianos. Fue una ley preparada para de este modo dejar listo el escenario para el atraco bancario. Se permitió además la concentración del crédito en empresas de propiedad de los banqueros y se permitió que los banqueros tengan, no sean solo banqueros, sino que tengan otras actividades. Los banqueros concentraron el crédito en empresas de propiedad de ellos, es decir, se repartieron los ahorros de los depositantes en créditos a las empresas vinculadas. Pero no solo existió presión política para que se apruebe esta ley, sino también económica. Atrás de esto estaba el multibanco Banco de Guayaquil, hoy conocido solo como Banco Guayaquil, a la cabeza Guillermo Lasso, actual candidato a la presidencia de la República. La presión era tal que abiertamente a través de medios de comunicación, el multibanco BG exigía a Durán Ballén sancione la ley favorablemente. Esta ley que tanto pedía el de Guayaquil determinaba que el Banco Central sea el garante de los depositarios de la banca privada, es decir, si una entidad financiera no podía cubrir sus operaciones, el central las asumía, dando como resultado más pérdidas para el Estado. José Luis Quinteros, Ecuador TV. Si le entrevistas a todos, van a coincidir con ese factor común que es la familia. La familia es algo sagrado, es algo completamente tan gratificante en los momentos de alegría, de tristeza. Ahí está la familia. Y ciertamente lo que más dañó la salida intempestiva de este feriado bancario fue los hogares, la vida social, matrimonios destruidos, hogares destruidos, hijos envueltos en la violencia, en las bandas y todo lo que trae aquello que es la droga, que es el ladronismo, bueno, todo aquello. Pero ahí estamos, ecuatorianos, luchadores, sacando a nuestra familia y como tercero al país adelante. Varias han sido las denuncias de los usuarios de los bancos del barrio, quienes utilizan este servicio para cobrar el bono de desarrollo humano. El principal reclamo, los costos adicionales por el uso de estos puntos de negociación implementados por el Banco Guayaquil. Además del cobro de servicios básicos y retiro de ahorros, en los 5.000 puntos del Banco del Barrio a nivel nacional, los beneficiarios del bono de desarrollo humano pueden obtener este recurso económico entregado por el Estado. Justamente en los recorridos que se han realizado por los locales que sirven como sede de este proyecto del Banco de Guayaquil, quienes los atienden aseguran que es el cobro del bono una de las transacciones más cotidianas. Con recargas, tenemos retiros, depósitos a la cuenta. Igual pagamos en el bono solidario. Pero según los días, pero del primero al 10, según también es como de la cédula. Pero al igual que el resto de transacciones, tiene un costo para el usuario, el cual puede llegar hasta los 50 centavos de dólar. Y en el pago de este servicio en particular podría tener un valor aún mayor, pues desde el año 2011 se han presentado quejas por parte de los beneficiarios del bono de desarrollo humano ante el Ministerio de Inclusión Económica en contra de los bancos del barrio. La principal de ellas, sin duda, la obligación de un consumo mínimo en el local luego de cobrar el bono o subsidio estatal. Este valor sería de $5, con lo cual el monto a recibir sería de $45 para el beneficiario. Otro inconveniente presentado sería la falta de sistema al momento que se acude a estos puntos. Las provincias con mayor número de quejas según la Secretaría de Estado en 2011 fueron Guayas, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas. Estos problemas han motivado que los usuarios resuelvan nuevamente acudir a las ventanillas de agencias tradicionales. Alex Llanos, Ecuador TV.
Este lunes 13 de marzo, en Pensamiento Crítico, junto a Carlos Rabascal, nos acompañará el ex candidato presidencial de Chile, Franco Parisi, con quien analizaremos hacia dónde va la economía regional. Estará con nosotros también el actual prefecto del Guayas y presidente nacional del movimiento Centro Democrático, Jimmy Jairala. Hablaremos del apoyo a la candidatura presidencial de Lenín Moreno por Alianza País. Los esperamos este lunes 13 de marzo en Pensamiento Crítico con Carlos Rabascal a partir de las 7 horas. Este sábado 11 de marzo, el Enlace Ciudadano 515. Conoce las actividades del presidente Rafael Correa. Sábado 10 horas, en Zumbagua, provincia de Cotopaxi, Estadio Parroquial. Comencemos a trabajar para construir un país de paz. Aprendamos a lograr acuerdos para alcanzar el buen vivir, dentro de nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, con el trato a los demás, en la forma de ser y de vivir. Los sueños se hacen realidad cuando le ponemos alma, alegría y corazón. Acuerdo para el buen vivir, los domingos a las 8 horas. Esto no es un zoológico, es la dura, salvaje y remota naturaleza. ¿Apretando al perro saldrá su excremento? Sí. Los mejores documentales, de lunes a viernes a las 20 horas, por Ecuador TV. Continuamos. Constatar los servicios de salud y la calidad de las vías de acceso con las que cuenta Los Ríos fue el objetivo de la visita y trabajo en territorio del presidente Rafael Correa a los cantones Quevedo y Valencia. Esto como parte de la agenda que también cumplió en La Maná, provincia de Cotopaxi. La anomalía fue evidenciada por la denuncia ciudadana de una madre de familia que notificó la irregularidad al presidente de la República, Rafael Correa, cuando visitó el Hospital Sagrado Corazón de Jesús en Quevedo. Para mí fue mejor que haya venido y nos haya y poner en conocimiento todo lo que está pasando aquí en el hospital, porque no podemos callar, porque aquí el que queda mal es el presidente, él queda mal, porque si aquí había todas las medicinas, ¿por qué me mandan a comprar? Aquí el jefe de Estado constató la dotación de medicina con la que cuenta la Casa de Salud, la misma que no era entregada de manera oportuna. Todo esto es sueldo, y esto es una bodega, hay otra, y les mandan a comprar. Eso es corrupción, boicot, no sé qué más, ¿no? Y mandan a comprar una farmacia aquí que es una cadena seria, no sé si está involucrada en la corrupción, pero esto es lo que tenemos que enfrentar día a día. Entendamos que hay gente del viejo país infiltrada en nuestros hospitales para hacer quedar mal al gobierno en época de elecciones. Esto tenemos todos los días casos, tenemos que enfrentarlos. La gente dice, no hay medicina, y no es cierto. Se les obliga a comprar cosas innecesariamente. Como parte de la agenda que cumplió el jefe de Estado en la provincia fluminense, conoció de cerca lo que será la construcción de los puentes sobre los ríos Lulo y Quindagua, con sus respectivas vías de acceso, que dinamizarán la economía de la zona, beneficiando a más de 42.000 habitantes del recinto Costa Azul en el cantón Valencia. Aquí se maneja lo que es el cacao, la palma, el banano. De aquí se hace dificultoso salir hacia la ciudad, es un cruce para poder llegar más cerca hacia donde uno se dirige a vender los productos. O sea, casi como 1 hora y media, hora 20, hay que madrugar a coger carros. ¿Y sí. Ya con este puente cuánto se reduce el tiempo? Ya más o menos se reduce unos 25 minutos. La inversión para la construcción de ambos puentes alcanza los $10 millones y se prevé que estén listos en marzo de 2018. Son puentes de 130 metros de largo, con los accesos. El de Lulo, si entendí bien, tiene 1.7 kilómetros, es decir, hay que hacer pendientes, aproximaciones, lo que llaman approach los ingenieros, y en este casi 1 kilómetro de aproximaciones. En el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, hizo un recorrido por lo que será el nuevo registro civil y el centro de salud tipo C de la misma jurisdicción.
Con imágenes de Felipe Jurado y Marlon Chica, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y hoy se suscribió el contrato colectivo con 17.000 trabajadores del área de la salud de todo el país. El evento se desarrolló en el Ágora de la Casa de la Cultura. El Ágora se repletó de trabajadores de la salud de todo el país para presenciar la firma del contrato colectivo y manifestar su satisfacción por este logro que implica un avance importante en los derechos laborales. Hoy se ven plasmados en la firma de nuestro contrato colectivo. Para nosotros es un día de fiesta, compañeros. Con la firma de este 11º contrato colectivo entre el Ministerio de Salud y la organización Osumtransa, se beneficiará a más de 17.000 trabajadores. Nosotros somos el nuevo país que no toma decisiones basadas en los intereses personales, sino en los intereses colectivos. Tras una intensa negociación se estableció, por ejemplo, que sean reconocidas las horas laboradas durante los fines de semana y feriados. Porque ustedes han sido y seguirán siendo las bases sobre las que se asienta nuestro sistema de salud y nuestros servicios públicos. El dirigente sindical José Chaluisa reconoció el trabajo y la apertura de las autoridades del gobierno para dar paso a la firma de este contrato colectivo. Una posición en favor de sus trabajadores, de hacer entender a las autoridades que la sobrecarga de trabajo al menos debe ser reconocida en la firma de un contrato colectivo digno como el que acabamos de firmar, compañeros. Con esto además aseguran, se busca como fin el brindar a la ciudadanía servicios de calidad en la red pública de salud donde ésta no sea manejada como una mercancía y sea absolutamente gratuita. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el Ministerio de Turismo anunció la creación de la llamada Comisión Fílmica, que es una entidad técnica encargada de gestionar permisos de filmación y rodaje audiovisual. La multinacional Sony se mostró interesada en que sus artistas puedan filmar sus videos musicales en locaciones ecuatorianas. Es una apuesta de otra estrategia de promoción turística de nuestro país. El Ministerio de Turismo cuenta con la llamada Comisión Fílmica, que es una entidad técnica encargada de tramitar los permisos de filmación y ser el ente de apoyo para que productores audiovisuales realicen su trabajo en diferentes puntos del país. Esta oficina está, como digo, para hacer todo eso más fácil, rápido. Estamos activando lo que se llama la ventanilla única para que esos inversores, porque no dejan de ser inversores, repercutan directamente en el mercado turístico, en el mercado de los servicios. Y apuntando a ese nicho de promoción e inversión turística, la compañía multinacional Sony está interesada en impulsar que sus artistas nacionales o internacionales, a los cuales representa, puedan filmar sus videos musicales en diferentes locaciones del Ecuador. Conozcan todo esto y podamos generar muchos contenidos, videoclips. De poder mostrar, o sea, las bellezas que hemos visto esta semana y por ver cuál es la mejor manera de llevar eso al mundo, ¿no? Y por eso estamos aquí esta semana y estamos muy entusiasmados. La idea es convertir al Ecuador en el primer destino de filmación en la industria musical y audiovisual mundial. Nosotros ponemos nuestro país, el país de los 4 mundos, escribimos y ponemos el título de la historia. Podamos salir a contarle eso al mundo, porque los destinos son inclusive completamente variados, más allá de entrar en el detalle de lugares, porque todos han sido espectaculares. Sony Music tiene como parte de su repertorio de artistas a Ricky Martin, Carlos Santana, Gilberto Santa Rosa, Jennifer López, Julio Iglesias, Shakira, entre otros, quienes eventualmente pueden realizar sus videos musicales en Ecuador. Fernanda Vera, Ecuador TV. Si no saben con qué sazonar su comida, no hay nada más delicioso que la sal prieta. La sal prieta viene de Manabí y es una mezcla de maíz con maní que se comía desde la época precolombina. Así que ya sabes. Si quieres disfrutar de un buen ceviche o unas deliciosas tortillas de yuca, ponle sal prieta. Y únete a la nación del sabor en La Cuchara Criolla. Muy pronto, por Ecuador TV. Quería saber si te molestaría darme tu correo electrónico o tu número telefónico. No pienso dártelos. ¿Qué tan difícil podría ser conquistar a Jennifer Aniston? Hola. ¿Champaña? ¿Violas mi espacio personal? ¿Mi vida privada? Dura de enamorar. Hola. En Noches de Cine. Este sábado 21:30.
Los 15 meses de gestión del presidente argentino Mauricio Macri han estado acompañados por críticas por la implementación de políticas neoliberales y escándalos de irregularidades que han beneficiado a su familia. Uno de los casos que se investiga es la deuda que mantiene su padre con el Estado. El gobierno de Mauricio Macri, además de estar investigado por negociaciones incompatibles y tener conflicto de intereses por la asignación de rutas aéreas a la compañía Avianca, que adquirió una de las empresas del grupo Macri, también es investigado por presuntamente condonar una deuda a su padre vinculada a la empresa de correos argentinos, que era parte del grupo Macri, luego de que esta fue privatizada en la época del presidente Carlos Menem. Una empresa controlada por la familia presidencial le ofreció al Estado una propuesta de pago de la deuda que tiene el correo argentino histórica con el Estado Nacional, que implica una quita del 98,82% de la deuda que tiene a pagar en el año 2033, o sea, de acá a 15 años, y ese 98,8% da 70.000 millones de pesos de condonación de deudas. Una cifra que para algunos sectores se ubica en 4.500 millones de dólares y otros sostienen que son 258 millones. Lo cierto es que la empresa que perteneció a Franco Macri, padre del actual mandatario argentino, quebró hace más de una década dejando una millonaria deuda con el Estado. Nos generó un achicamiento de toda la infraestructura de la empresa, en materia de oficinas, cierre de oficinas, precarización de los servicios. Lamentablemente a nosotros nos ha hecho mucho daño, nos costó muchísimo recuperar eso, hasta que el día 19 de noviembre del 2003 Néstor Kirchner recupera la empresa. La controversia surge cuando un fiscal denunció que en el acuerdo que alcanzaron en 2016 el gobierno y el grupo de Franco Macri para resarcir la deuda, contenía términos que fueron calificados como abusivos. La fiscal Boquín dice es una propuesta totalmente abusiva, es una propuesta totalmente irracional. Estamos hablando de la familia presidencial, que es la que controla el correo argentino, y estamos hablando del Estado, hoy en día gobernado por Mauricio Macri. Esto llevó a que Mauricio Macri fuera imputado por el acuerdo, lo que abre la posibilidad de que sea investigado por la justicia. El régimen sostiene que no se ha perdonado ni un peso y por el contrario la deuda se está cobrando completa. Una investigación más que deberá enfrentar Mauricio Macri, cuya gestión política y social han llevado a su país a vivir una desaceleración en su economía. Carlos Flores, Ecuador TV. La Universidad Católica de Argentina reveló que en los primeros 10 meses de gobierno del conservador Mauricio Macri, la pobreza en este país se incrementó en 4 puntos. Según los expertos, las políticas neoliberales aplicadas en esa nación confluyeron para que 1 de cada 3 argentinos se ubique en la línea de pobreza. De acuerdo al informe presentado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica de Argentina, entre diciembre de 2015 y septiembre de 2016, la pobreza por ingresos en esa nación suramericana pasó del 29 al 32,9%. Este incremento de cerca de 4 puntos equivale a 1,5 millones de nuevos pobres, así lo detalló Agustín Salvia, responsable del estudio, quien además indicó que la indigencia llegó a su nivel más alto desde 2010, ubicándose en 6,9%. Una reducción del poder adquisitivo de la población, a eso le siguieron políticas antiinflacionarias, aumentos tarifarios, un estancamiento de la economía, lo cual después significó un efecto por mercado de trabajo, es decir, la falta de trabajo. Daniel Arroyo, dirigente del Frente Renovador y exministro de Desarrollo Social, detalló que estas cifras obedecen a la aplicación de políticas neoliberales de Mauricio Macri. Hay gente que cae en la pobreza porque tenía trabajo y dejó de tenerlo. El gobierno está mal encarado, cree básicamente que esto se arregla por la competencia o que van a venir inversiones y van a derramar sobre el empleo. Arroyo resalta que existe una concentración del poder que solo beneficia a la clase alta y empresarial. El Estado gasta lo mismo y hay más pobres, está sacando de abajo y transfiriendo arriba. Hay una forma de distribución al revés en la Argentina. Según las últimas encuestas del Centro de Estudios de Opinión Pública, el apoyo al presidente argentino cayó por debajo de los 40 puntos y el rechazo ciudadano a su gestión se ubicó en los 57 puntos. Vuelvo a vivir los momentos de los años 90, gente sin trabajo, la educación, se profundiza la crisis, la salud, la justicia. Con varias medidas, bueno, como fueron los despidos en febrero, en marzo en el Estado, que fueron muchos en el ámbito privado. Las pymes prácticamente se están cerrando totalmente. 15 meses del gobierno de Macri que se contraponen al trabajo de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, quien ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en junio de 2015 habló de la situación de su país en los siguientes términos. Es una combinación de políticas muy fuertes, muy activas, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27%. Olga Velasco, Ecuador TV.
Del 6 al 10 de septiembre está prevista la visita del Papa Francisco a Colombia. Serán 4 las ciudades que visite: Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena de Indias. El sumo pontífice ayudará a consolidar el proceso de paz al cabo de medio siglo de conflicto, con un balance de 260.000 muertos. El presidente Juan Manuel Santos invitó al Papa en el Vaticano el pasado 16 de diciembre. Más de $100.000 para los pobres de la... Y en Guatemala se registran 37 menores fallecidas luego del incendio que se registró el pasado miércoles en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en el municipio guatemalteco San José Pinula. Familiares y amigos de las víctimas realizaron vigilias con velas y protestaron en la capital, por lo que denuncian es un crimen de Estado. Esto mientras el presidente Jimmy Morales anunció el cierre temporal del centro de rehabilitación. Y antes de despedir este servicio informativo, queremos expresar nuestro sentimiento de pesar ante el sensible fallecimiento de la señora María Eliana Godoy Flores. Transmitimos nuestra solidaridad a todos sus familiares y en especial a su hijo, nuestro compañero y amigo Javier de la Cadena. Paz en su tumba. Bueno, también vienen los deportes, ya está con nosotros Fernando Estrada, que nos va a contar el día de hoy. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás, Sofía? Un gusto saludarte a ti y a todos los amigos televidentes. Hay mucho que contar, Hay mucho que contar. Ecuador en su partido con Paraguay en el Sudamericano Sub-17. Hoy empezó la fecha 6 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, 3 partidos y los goles los tendremos para ustedes. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Bueno, ya lo saben, enseguida vienen los deportes. Siga con Ecuador TV hasta el día domingo.